Hay una persona de apellido Uberuaga, Alondra. Bien, me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Alondra, tú tienes una persona que es profesor de castellano, ¿no? ¿No está por ahí ya? Te quería hacer la pregunta porque trabajé con un profesor de ese apellido. Puede que sea pariente. Ya. Bien, voy a continuar. Entonces lo que estaba explicando, que lo que era una magnitud de medida, y hoy día hay una tendencia, estos tratados de libre comercio no solamente nos imponen, toda la gente lo asocia con una rebaja de impuestos, pero esto tiene asociadas otras cosas, como son las formas o las condiciones de trabajo de las personas, eh, el respeto por el medio ambiente, ¿cierto? Y la idea, ¿cierto?, es que lo que hago yo con mis desechos, el respeto al medio ambiente, las condiciones laborales de las personas. Entonces, nosotros estamos bastante amarrados a esta situación porque Chile tiene una economía abierta y tiene muchos tratados de libre comercio con diferentes países, y por lo tanto tenemos que estar respetando toda esa estructura, y no solamente eh, es asociarlo a una rebaja arancelaria. De hecho, todos los motores, las turbinas, las calderas que llegan al país, que antes venían, ¿no es cierto?, con una metodología expresada en HP, horsepower, como potencia, hoy día están llegando, ¿cierto?, en kilowatts. Entonces hay una tendencia a unificar el criterio respecto de las unidades de medida también. Entonces, en los sistemas que conforman el sistema internacional tenemos unidades base fundamentales y unidades derivadas. Estas son las fundamentales. Para la longitud es el metro, para la masa es el kilogramo, para el tiempo es el segundo, para la corriente eléctrica es el amper, para la temperatura termodinámica o la temperatura que se utiliza es el grado Kelvin sin la pelotita de grado. Para el grado Fahrenheit, para el grado Celsius se le coloca la, digamos, la pelotita de grado. Averigua por qué no se le coloca a la temperatura ahí en internet, coloquen en Google por qué no se le coloca el grado a los grados Kelvin. Para la intensidad luminosa, la candela, y eso se nombra mucho en el reggaetón hoy día, ¿cierto? Se le da la candela, hablan de la candela. En el fondo están hablando de la intensidad luminosa. Y la cantidad de sustancias es el mol. Esos son los fundamentales. Y la combinación de uno o más o tres de ellos da lugar a otras unidades de medida. Entonces, en la historia ha ido presentando, ¿cierto?, las definiciones para llegar a las definiciones actuales. En el sistema internacional de medida, la longitud es el metro y originalmente fue definido como la 10 millonésima parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte a lo largo del meridiano que pasa a través de París. Si yo les leo esta definición, cuesta poderla digerir un poco, visualizar, pero si yo les muestro una figura, les puede quedar mucho más claro. El primer error que hay aquí, ¿cierto?, que la Tierra la muestran como una esfera perfecta, y no es así. Después nos dijeron que era más achatada en los polos, más ancha en el Ecuador. Después nos dijeron que era un geoide. No es lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero, sino es como un kiwi, que se asemeja a una esfera. Sí, el hombre trataba, ¿cierto?, de asemejar el modelo a una esfera, pero tiene protuberancia, tiene cototo, ¿cierto? Se hunde una isla, aparece un volcán, hay constante movimiento de las placas tectónicas, ¿ya?
Salen trozos de hielo, ¿cierto? A la deriva, están apareciendo rocas donde no habían por el deshielo. Y aquí en esta zona que es Kenia, dime papacito. Papacito. Yo te marco todo lo que tú quieras. por favor, baje el volumen, gracias. Aquí en esta parte, que es Kenia, se está produciendo una gran grieta. Y de aquí a 5.000 años más, eso se va a separar. Ese cachito se va a cortar. Y va a salir a deriva y se va a inundar con agua de mar. Entonces se está produciendo una gran grieta que no está respetando ni ciudades, ni calles, ni puertos, ni casas, y se está gritando. Y va a demorar un tiempo, pero todo ese cachito va a salir a deriva, se va a separar, y seguramente se va a separar ese pedacito de África, que es Kenia. Entonces, la primera definición, había un cuarto de cuadrante de meridiano terrestre, ese cuadrante que parte en el polo norte, pasa por París y llega al Ecuador. Y ese cuarto de meridiano terrestre se dividió en 10 millones de partes. Cada una de esas divisiones es 1 sobre 10 millones. O sea, tengo 10 millones de divisiones. Entonces, 1 sobre 10 millones. Por eso se habla de la 10 millonésima parte de un cuadrante de meridiano terrestre que parte en el polo norte, pasa por París y llega al Ecuador. Esto, obviamente, esta definición es una definición virtual. Nadie tomó un cordel, ¿cierto? O hizo una marca y fue haciendo estas marcas, sino que es un primer acercamiento para que el hombre se ponga de acuerdo respecto de los sistemas de unidad y medida. Y esa fue la primera definición. Luego, con el transcurrir del tiempo, en la medida que el avance tecnológico y científico el hombre lo va dando, se construye una especie de riel en una forma de una X. Este riel está guardado en Sèvres, Francia, en un museo. Es de 90% platino, 10% iridio, y tiene ahí dos marcas. Y esa línea que está ahí entre esas dos marcas representa lo que es un metro. Ahora la pregunta, ¿por qué esa forma? Porque recuerda que los cuerpos se dilatan y se contraen con aumento o disminución de temperatura. Entonces lo más probable es que esto, al aumentar la temperatura, lo va a hacer en forma, en este sentido. Lo va a hacer en este sentido, hacia allá o hacia acá. ¿Ya? En cambio la línea está en forma transversal a esa dilatación. Por tanto, eso no va a sufrir alteraciones. Entonces eso está ahí. Todos los metales en general, ¿cierto?, se dilatan o se contraen. Lo mismo sucede con el cuerpo humano. En la gente de la tercera edad, ¿cierto?, ya gente con edad, ¿cierto?, si tiene problemas atroces a las rodillas, ¿cierto?, dice, oh, niño, me duele las rodillas, va a llover. Y normalmente la chunta, llueve. Porque obviamente, ¿qué es lo que pasa? Hay una variación de la presión atmosférica. Entonces, normalmente los centros de mal tiempo o de lluvia vienen acompañados de baja presión. Entonces a la gente le duele ya las rodillas, los codos, o cierto, o los tobillos donde ha tenido alguna operación, porque por eso hay un efecto externo que es la presión atmosférica. En cambio, cuando hay sol radiante, la gente anda feliz y contenta porque la presión atmosférica sube, entonces obviamente la gente no siente el dolor típico de la rodilla. Entonces la gente asocia la dolencia de la rodilla con la lluvia. Luego con los años esta cosa va cambiando y finalmente en el año 1960 se redefine, ¿cierto?, esta unidad de medida como 1.650.763,73 longitudes de la onda de la luz anaranjada rojiza emitida por el isótopo Krypton 86. Es una situación un poco más compleja. Para poder entender esta definición, tengo que conocer el concepto de la longitud de onda, el comportamiento del isótopo Krypton 86, qué es lo que es, y de la luz emitida por este. Entonces, obviamente, el avance tecnológico hace que estas definiciones se vayan complejizando en el tiempo. Y la última definición del metro, que es del año 83, fíjate bien, te dice que la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido por 299.792,458 de segundo.
Entonces aquí me voy a detener un poquito. Voy a abrir el programa aquí al Mathtype. Para hacer alguna observación respecto de eso. Esa es la definición actual de lo que es un metro. Un metro, ¿cierto?, es igual a 1 partido por c segundo. ¿Qué es lo que es c? Es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces el valor de c, que ya se ha medido en infinidad de oportunidades con diferentes personas, bajo diferentes laboratorios, bajo diferentes condiciones, el valor que obtiene, ¿no es cierto?, es un valor aproximadamente a esto. ...299.792.485.458 de segundos. Sí, 792. Ese es el valor. Entonces, fíjate bien, es ese valor metros partido por segundo. Y yo lo voy a hacer lo siguiente, voy a contar el número de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso te queda 2,99 y el 2,99 es 3. 3 por 10 elevado a ¿cuántos números me corrí? 8 números. Y eso también es equivalente a ahí está. Entonces esto es lo que aparece en la literatura. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo o 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Pero en realidad hay una serie de cifras significativas, ¿ya? Y el 2,99 se aproxima a 3 y puede variar, ¿cierto?, en el cuarto, quinto número, pero siempre se llega a un valor límite. Bajo, si se ha medido más de 400 veces a través de la historia, bajo diferentes condiciones, siempre se llega a este valor límite, que es la velocidad de la luz. Es decir, cuando tú prendes una linterna, el haz de luz recorre 300 millones de metros en un segundo. Son distancias o son velocidades que uno no las puede percibir, porque obviamente lo que me han dado 140, 150 kilómetros por hora. Ahora, si alguien de ustedes es un piloto de un F-16 que puede romper 3 o 4 veces la velocidad del sonido, es distinto. Pero esos son los valores, ¿cierto?, de el valor de hoy día actual del año 1983 de lo que es la definición de un metro. Un metro es igual a 1 partido por c segundo, donde c es la velocidad de la luz en el vacío. Usted me dirá, oiga, ¿y eso puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. Va a depender de qué cosa, va a depender de las condiciones del medio, del avance tecnológico que tenga el hombre. Eso está actualizado desde el año 83. Quise mostrar, ¿cierto?, el aspecto histórico de las cosas. Hay gente que ha trabajado por nosotros, se ha preocupado y hoy día somos usuarios de mucha investigación que se hizo en el tiempo. Para el tiempo, según ellos, un segundo físico corresponde a 9.192.631,770 ciclos de la transición asociada a una particular transición del átomo de cesio. La precisión alcanzada es en función de un reloj atómico que tiene un error de 1 segundo cada 30.000 años. Y hoy día se está trabajando con relojes que tienen como característica el hidrógeno y que van a permitir, ¿cierto?, un error de 1 segundo cada 3 millones de años.
Para el caso del kilogramo patrón, voy a saltar esa porque es parte histórico, pero sí la definición actual. También esto está en Sèvres, Francia, en un museo bajo condiciones normales. Cuando uno habla de condiciones normales, se refiere a una temperatura ambiente de 0 grados Celsius y a presión nivel del mar, ya, una atmósfera. Ahí tengo un cilindro de platino iridio, 90% platino, 10% iridio, que también se encuentra en Sèvres, Francia, que tiene un diámetro de 3,9 centímetros por una altura de 3,9 centímetros. Y de ahí se sacan, ¿no es cierto?, los patrones de masa. Son como estos tejos que la gente, ahora que se aproxima el 18, cuando juegan rayuela en el campo o en algunas ciudades, un tejo, ¿cierto? Y normalmente cuando uno anda en la feria, anda un inspector con una pareja de carabineros, ¿cierto? Y dice permiso y coloca este kilogramo patrón sobre las balanzas para ver si las balanzas están adecuadas como tal. Y esto es el patrón de masa entonces actualizado. 3,9 centímetros por 3,9 centímetros. De aquí en adelante, cuando estemos hablando de superficie, hablaremos de metro cuadrado. Cuando estemos hablando de volumen, hablaremos de metros cúbicos. Cuando hablemos de volumen, hablaremos de metros cúbicos partido por kilogramo. Y cuando tenga el índice de refracción, será el número 1, ya que es un número adimensional. Entonces aquí tenemos los tres patrones básicos de masa, longitud y tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero formalizar estas unidades, por ejemplo el metro, ahí confluye el metro por el metro y el metro, 3 veces el metro, y me da metro por metro, metro cuadrado por metro, metro cúbico. Si yo me quiero conformar el metros partido por segundo, confluye el metro y el segundo, y eso es metros partido por segundo, y eso corresponde a unidades de rapidez. Si yo quiero conformar el kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, eso corresponde a el kilogramo una vez, el metro una vez y el segundo en 2 oportunidades. Ahí está. Entonces en este caso eso corresponde a unidades de velocidad, esto corresponde a unidades de volumen y esto corresponde a unidades de newton. Un newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que este cuerpo experimente una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. Entonces, a partir de las fundamentales aparecen las derivadas. Cuando terminemos este curso deberíamos dominar algunas cosas, ¿cierto? No aprenderlo todo de memoria, pero sí saber algunas relaciones fundamentales, porque eso nos permite analizarlo, ¿cierto? O llevarlo o extenderlo, ¿cierto?, a otras unidades complementarias, como son el caso de un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 3.600 segundos, un día tiene 86.400 segundos. Ahí usted multiplica 24 por 60 y le da 86.400 segundos. Un litro son 1.000 centímetros cúbicos, 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, y una tonelada, ¿cierto?, son 1.000 kilos, por ejemplo. No hay que aprenderse la memoria, uno tendrá las tablas de conversión, o seguramente cuando usted ya sea profesional en su computador puede tener ahí un conversor de unidades que le va a permitir, ¿cierto?, cambiar de unidades de un sistema a otro. Y aquí aparecen algunos prefijos, como son el caso del giga, 10 elevado a 9, el mega, 10 elevado a 6, un kilo, 10 elevado a 3, un hecto, 10 elevado a 2, una deca, 10 elevado a 1, un deci, 0,1, un decímetro, 10 elevado a la 1, un centímetro, 10 elevado a la menos 2, 0,02, un milímetro, 0,001 metros, una micra, un nano, que son algunos factores que se manejan. Fíjese bien que si usted coloca una M grande, es distinto a que usted coloque una M minúscula, porque una M minúscula, ¿cierto?, es mili, y esto es un mega, 10 elevado a 6. Y aquí aparece también algo sobre la teoría de errores. Esto yo no lo voy a ver en esta oportunidad, pero sí le va a permitir poder tener alguna relación de cómo se escriben las cosas, de los símbolos, de los sistemas internacionales, ¿cierto?, de las cifras significativas, etcétera, etcétera.
y eso le permite, ¿cierto?, hacer una mejor presentación, por ejemplo, en su tesis, ¿ya? Entonces esto se lo voy a dejar ahí para que usted lo vea. Tomo nota de esto, de verdad. Lo borro nomás, o le va a sacar una foto. Bueno, lo vamos a borrar entonces. Vamos a este otro documento. En este otro documento que les preparé aquí, ¿cierto? Es aproximadamente lo mismo que hemos visto anteriormente, pero en forma más resumida. Aparece, ¿cierto?, que la necesidad del hombre, basado en el cuerpo humano, usaban el pie, la yarda, las magnitudes fundamentales, ¿cierto? El símbolo y la dimensión, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, ¿cierto? Cantidad de sustancia en mol. Y acá les dejé la última definición para el tiempo, basado en un reloj atómico, la unidad de medida, ¿cierto?, del metro, como 1 partido por 299.792.458 segundos, la definición de un metro igual a 1 partido por 6 segundos. Esas son las famosas reglitas que se construyeron alguna vez en los años 60, y aquí está el otro patrón de medida, ¿cierto?, que es el kilogramo patrón, con 3,9 centímetros de diámetro por 3,9 centímetros de alto. Y los sistemas que uno utiliza formalmente son el MKS, metro kilogramo segundo, CGS, centímetros gramos segundo, el sistema inglés pies, libras, masa segundo. Y aquí aparecen algunos múltiplos o algunas tablas, múltiplos o submúltiplos del metro. 10 elevado a la menos 1, 0,1 decímetro, centímetro, milímetro, el 10 elevado a 1, el decámetro, 10 elevado a 2, el hectómetro, el kilómetro, el megametro, el giga, el terametro, 10 elevado a 12, etcétera, etcétera. Y aquí aparece una tabla referencial con algunas unidades importantes, por ejemplo, un metro vale 39,37 inches. ¿Qué significa inch en inglés? ¿Pulgadas? Pulgadas, perfecto. Entonces un metro son 39,37 pulgadas. Aparece lo que es una milla terrestre, diferente de una milla marina. Una yarda, ahí equivale a ¿cuánto? A 3 feet. ¿Qué es lo que es feet? Pie. Pie, perfecto. Entonces, esas son algunas conversiones que están aquí en las tablas. Estos valores que están aquí no hay que aprendérselo de memoria, sino hay que saberlos usar. ¿Ya? Como les digo, el día de mañana usted va a tener un conversor en su computador y si necesita, incluso lo puede bajar e instalar. Entonces usted le permite hacer las conversiones. Digo, voy a pasar 5 yardas, pongo 5 yardas y lo voy a pasar a pie. Entonces usted presiona un botón y le aparece al ladito el factor. Aquí aparece algo importante, lo que es un grado geográfico. Y un grado geográfico son 111 kilómetros lineales. Supongamos 100 kilómetros. Entonces cuando un alumno o una alumna me dice, profe, si son 4 grados de diferencia, le digo, pero me van a disculpar, pero te estáis corriendo en el globo terráqueo, te estás corriendo 400 kilómetros lineales, o sea, una distancia de aquí a La Serena. Entonces la importancia de un grado geográfico en el planeta. Aquí aparecen algunas unidades de masa, el kilogramo, el gramo, la onza, la libra, el slab, en miligramos, el microgramo.
Y aquí aparecen algunas unidades de tiempo, la hora, 3600 segundos, un día, 24 horas, un año, 365, un minuto, un megasegundo, un micro, un nanosegundo, un giga, un milisegundo, que son algunos prefijos de las unidades fundamentales en cuestión. Y con eso estamos en condiciones de poder abordar una guía de ejercicio. Ya esta guía de ejercicio está dentro de este material y yo voy a hacer algunos de ellos que están resueltos en otra parte, los voy a mostrar. Y aquí yo he ido colocando aquellos que yo he ido haciendo con los cursos. ¿Ya? Entonces esto yo lo voy a cerrar y vamos a ir a hacer algunos problemas de aplicación. Y aquí está los ejercicios resueltos para biofísica. Y ahí están los enunciados y están resueltos los problemas, ¿ves? Entonces usted tiene el enunciado. Ahora, esos problemas, ¿de dónde los saqué? De la guía que acabo de mostrar, que está en el aula. ¿Ya? Ahí están, ¿ves? Están resueltos y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Algunas cosas de estas. Bien, vamos a hacer el problema 3 de la guía. Por favor, si anota usted el enunciado, que está destacado en amarillo, para poderlo realizar. Ya, ¿anotaron el enunciado, por favor? Entonces, les voy a pedir, por favor, que me den un ejemplo de un paralelepípedo. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. ¿Qué cosa puede ser un paralelepípedo? ¿Una caja de leche? Perfecto. Una cajetilla de cigarro, ¿cierto? Una caja de zapatos. Tengo un largo, tengo un ancho y un alto. Entonces, hay gente que me dice a mí un cuadrado, o hay gente que me dice un cubo,
Un cubo también es un paralelepípedo, pero todas las aristas son iguales. Todos los lados deberían ser iguales. Entonces la sala de clase, por ejemplo, para nosotros representa un paralelepípedo. Tengo un largo, un ancho y un alto. Y me preguntan cuál es su masa y cuánto pesa. Y me dan un dato. Ese dato que está ahí, desconozco qué es lo que es. Entonces yo tengo que empezar a intuir qué es lo que es, porque antes de resolver el problema tengo que saber las partes. Ahí dice cobre, y esa es la letra Rho del alfabeto griego. La letra Rho. Y si no sé lo que es, voy a la unidad. La unidad de kilogramo, ¿qué es lo que era? La unidad fundamental de qué? De masa, longitud o tiempo, el kilogramo. Masa. Masa. ¿Y metro cúbico a qué corresponde? A longitud, área o volumen? Volumen. Volumen. Entonces esto es masa partido por volumen. Por lo tanto, este rho, ¿qué es lo que representa? La densidad. Densidad es masa partido por volumen. Y simplemente esa definición yo la obtengo, ¿cierto? Es cómo se distribuye la masa en un cierto volumen. Y eso corresponde a la densidad de un objeto, o de un líquido. ¿Ya? Entonces así yo puedo ir determinando las partes. Y aquí está el problema. Entonces, si yo quiero medir el volumen de un paralelepípedo, de largo, ancho y alto, multiplico las dimensiones. Entonces tengo 15. Los valores son 15, 8 y 5. 15, 8 y 5, 8, 15 y 5, da lo mismo porque el orden de los factores no me altera el producto. Entonces, por favor, si usted dispone de una calculadora por ahí, ¿tiene alguna calculadora? O hágalo con su celular por ahora. ¿Cuánto le queda? 15 por 5 por 8. ¿600? Claro, 600, pero tenemos que ponerlos de acuerdo. Fíjate bien que están multiplicando centímetros por centímetros por centímetro, entonces te queda centímetros cúbicos. Entonces de aquí en adelante, todos los números en física tienen su apellido. ¿Ya? Y si nosotros decimos 600, es distinto que digamos 600 centímetros cúbicos. ¿Ya? Hay que irse poniendo en un lenguaje técnico. Ahora, yo le voy a solicitar que para la próxima clase usted tenga una calculadora porque yo le voy enseñando a ocupar la calculadora y como una herramienta de trabajo que la tenemos que tener en todas nuestras clases. ¿Ya? Si no la tiene ahora, lo puede hacer con el celular. O usted lo puede bajar del Play Store, puede bajar una aplicación, ¿no es cierto? Y transformar su celular en una calculadora. Si usted me dice qué calculadora usa, yo uso este tipo de calculadora, una simple. Acá la estoy mostrando, la veo, ¿no? Sí, profe. Esta es la que utiliza, no es muy cara, te costará en este momento unos 15, 20 mil pesos, la puedes pagar en cuota, pero el que tú tengas una calculadora te da un plus y además de eso, ¿cierto? Tienes que verlo como una inversión a mediano y largo plazo, porque detrás tuyo puede haber otra persona que va a estudiar una carrera en alguna ingeniería, en algún lugar, etcétera, etcétera, y va a necesitar una calculadora, por lo tanto es una inversión. Entonces para su hermano, su hermana, algún primo, una prima, qué sé yo, o se puede conseguir una, pero es de utilidad pública tenerla. Y yo le voy a ir enseñando y la vida se le va a hacer un poco más fácil en este aspecto. Ahora, yo voy a usar también la notación científica. ¿Cuántos ceros tiene el 6? Aquí hay 2 ceros, ¿no? Y eso lo expreso como 6 exponente 2, porque el exponente 2 significa 2 ceros. Y esos 100 por 6 son 600 centímetros cúbicos. Entonces tenemos una forma de escribirlo y tenemos otra forma de representarlo y escribirlo. ¿Cuál de las dos dejo? La que yo crea conveniente, pero imagínate que aquí tengo 7 ceros. No voy a estar colocando los 7 ceros, entonces coloco 6 exponente 7 centímetros cúbicos. Tengo que usar la notación científica. O si tengo 0, tengo 3 ceros más, entonces coloco 6 por 10 elevado a la menos 3 o a la menos 4.
Ya, entonces aprendimos a calcular el volumen de un paralelepípedo, largo, ancho por alto. Y aquí te aparece el concepto de la densidad. Esta es la letra Rho del alfabeto griego, que significa masa partido por volumen. Es cómo se distribuye la masa en un cierto volumen. Y eso tiene que ver con la densidad. Y si yo despejo la masa, eso te queda densidad por volumen. El volumen está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Por qué tengo que usar esta ecuación? Porque me están pidiendo la masa al objeto. Entonces, coloco los valores que me dan, la masa y la densidad, que me la dieron como dato, la sacaron de una tabla, y aquí yo obtuve el volumen. Ahora, ¿cómo yo hago esta operatoria? Coloque ahí, vamos a hacerlo, coloque 8,92 por 6 y después multiplica la multiplicación de potencia igual base. A ver cuánto le da. ¿Se puede hacer esa operatoria? ¿Puedo hacer esa multiplicación o no? En el celu no, profe. ¿Ah? En el celular no. No, pero mira, ¿la puedo hacer o no? No se puede. Con las unidades, profe. Exactamente, no se puede hacer esa operatoria. Yo normalmente le digo a mi alumno, hágalo por favor, y me quedo callado un rato, pero después algunos se dan cuenta o yo les digo que no se puede hacer porque fíjate bien, esto está en metros cúbicos y esto está en centímetros cúbicos. Entonces tengo una incompatibilidad de unidades. Entonces tengo que hacer un acomodo, un ajuste de esto. Tengo dos opciones: pasar los centímetros cúbicos a metro cúbico o los metros cúbicos a centímetros cúbicos. Eso lo decido yo, que soy el usuario. Entonces en este caso aquí están los factores. Para pasar de metro cúbico a centímetro cúbico, amplifico por 10 elevado a 6. Y 10 elevado a 6 es 1.000.000. ¿Ya? Ahora, si yo quiero ir de la unidad menor, de 1 centímetro cúbico a metro cúbico, multiplico por 10 elevado a menos 6. ¿Por qué negativo? Porque fíjate bien, si yo despejo de aquí y dejo solito el centímetro cúbico, este número pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Y te queda una cosa de este estilo, con un exponente abajo. Y cuando ese exponente yo lo llevo arriba, te queda con exponente negativo. Y eso es basado en una regla mnemotécnica de las potencias. Entonces, si tú te das cuenta, para poder realizar este problema he pasado por reconocer lo que es un paralelepípedo, hemos aprendido a calcular el volumen, conocemos el concepto de densidad, hemos encontrado los factores que permiten pasar de metro cúbico a centímetro cúbico y viceversa. ¿Ya? Y ahí están. Ahora, si alguien tiene calculadora por ahí o no, queda menos de un minuto, se tienen que a la misma clave, por favor, ID. ¿Alguien tiene calculadora por ahí a mano, no? ¿Alguien tiene calculadora? Ya. Bueno. Entonces la próxima clase, estas son las teclas que te permite calcular el exponente XP o 10 elevado a X y el exponente negativo, con cualquiera de esas teclas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Coloco la densidad, ahí,